Esto es DW Noticias desde Berlín. Alemania se levanta contra la extrema derecha en la tercera jornada consecutiva de multitudinarias protestas a lo largo y ancho del país. Ciudades como Múnich, Colonia y Berlín fueron escenario de manifestaciones que se dirigen principalmente contra el partido Alternativa para Alemania, en lo que supone una reacción social sin precedentes desde la aparición de la agrupación política ultraderechista. Estos son nuestros titulares. Sin tolerancia a los intolerantes, se leía en las pancartas de las protestas que ya han congregado a cerca de 1,5 millones de personas. Algunas de las manifestaciones tuvieron que ser canceladas por la enorme afluencia de participantes. Veremos qué motiva a los alemanes a lanzarse a las calles. Además, Benjamin Netanyahu rechaza las condiciones impuestas por Hamas para la liberación de los rehenes secuestrados en los ataques terroristas del 7 de octubre. El primer ministro israelí llamó condiciones de rendición los planteamientos de una aparente propuesta de acuerdo mediada por Qatar y Egipto. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. Alemania volvió a ser escenario de manifestaciones masivas en contra de la extrema derecha y en defensa de la democracia del país. Después de multitudinarias concentraciones el sábado, este domingo se reunieron en Berlín unas 300.000 personas frente al Bundestag, el Parlamento alemán, según los organizadores, mientras que en Múnich la manifestación tuvo que disolverse por contar con demasiada afluencia de participantes. Se celebraron cerca de 100 protestas en todo el país, como esta de Colonia. Según los organizadores, las marchas contra el partido de ultraderecha AfD convocaron a 1,4 millones de personas en toda Alemania. La indignación no ha dejado de expresarse en las calles desde que salió a la luz que varios representantes del partido Alternativa para Alemania participaron en una reunión secreta con neonazis y empresarios en la que se discutieron planes de expulsiones masivas de inmigrantes y de ciudadanos alemanes de origen extranjero. AfD es actualmente la segunda fuerza en intención de voto a nivel nacional, según las encuestas. Y nuestra analista política Úrsula Moreno ha seguido de cerca el transcurso de estas movilizaciones. Se encuentra con nosotros desde aquí en Berlín para brindarnos los pormenores. Úrsula, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Estas manifestaciones parecen unificar a una sociedad alemana por lo demás dividida políticamente. ¿Cuál es el trasfondo de estas protestas? Hola Javier, pues ya lo comentabas, las concentraciones se repiten desde hace 10 días, desde el momento en que el medio de investigación Correctiv informó de esa reunión secreta en la que estaban presentes miembros de Alternativa para Alemania, pero también de la CDU. Y Alternativa para Alemania niega ahora tales planes, dice que es una campaña difamatoria en su contra, pero ha sido como un revulsivo, diría yo, para una parte importante de esta sociedad. Y no hablo solo de los 20 millones de personas con historial migratorio que viven en este país, que se preguntan si tienen que ir haciendo las maletas de llegar esta serie de personas al poder, sino de una parte importante de esta sociedad que no ha olvidado la historia. Y me permito recordar esa historia. En 1930 votó al partido nazi un 18% de la población, en el 32 fue un 38% y en el 33 llegaron al poder. Y no solamente lo recuerdo yo, la ministra del Interior, Nancy Faeser, comparaba en un tuit la horrible conferencia de Wannsee de 1942, en que el régimen nazi planificó el exterminio de los judíos europeos, con este encuentro que tuvo lugar, este encuentro secreto que tuvo lugar a pocos kilómetros precisamente de donde se celebró la conferencia de Wannsee y donde al parecer pues, se estaban urdiendo planes de reemigración, Javier. Úrsula, algunos ven una contradicción en el hecho de que se hable de estas protestas como protestas en defensa de la democracia cuando el Partido Alternativa para Alemania justamente es el segundo en intención de voto en el país. ¿Es exagerado hablar de una indignación generalizada? Pues esa es una gran pregunta. En Múnich, lo decías, la concentración tuvo que ser interrumpida porque había demasiada gente, había riesgo de estampida. Vemos pancartas como fuera nazis o nunca más, pero serán las urnas las que hablen más claro. Ahí se verá si ese 22% de intención de voto que hoy por hoy tiene Alternativa para Alemania sufre realmente un retroceso después de conocerse esos planes que llevarían a ciertos votantes a pensar que este partido, de llegar al poder, puede ir tan lejos como para realmente llevar a cabo lo que quieren algunos de sus miembros. En septiembre se vota en 3 estados federados del este del país, en donde es posible que la ultraderecha gane con un tercio de las papeletas.
Y en cualquier caso vemos que a la derecha de la CDU, el partido de Friedrich Merz, el partido que fue el partido de Angela Merkel, hay un caladero de votos. Era el análisis de nuestra analista política Úrsula Moreno. Continuamos con otras noticias de nuestros titulares. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, rechazó este domingo de plano, según sus propias palabras, las condiciones impuestas por Hamás para liberar a los rehenes que quedan dentro de la Franja de Gaza. Según Netanyahu, a cambio de la liberación de todos los rehenes, Hamás exige el fin de las hostilidades, la retirada total de las tropas israelíes del enclave y la liberación de milicianos. Netanyahu habría reaccionado así a las informaciones publicadas este domingo por el diario estadounidense The Wall Street Journal sobre una nueva propuesta de alto el fuego en 3 fases, mediada por Qatar y Egipto. De esta manera, Netanyahu rechaza la posibilidad de poner freno a los ataques en respuesta a los atentados terroristas del 7 de octubre. Las autoridades del territorio palestino, controladas por Hamás, aseguran que los bombardeos de Israel han cobrado la vida de más de 25.000 personas, de las cuales 8 de cada 10 afirman son mujeres y niños. El periodista y experto en Medio Oriente, Mikel Ayestarán, nos acompaña a esta hora para ayudarnos a comprender mejor estas informaciones. ¿Qué tal, Mikel? Muy buenas noches para vos. ¿Qué detalles se conocen sobre esta aparente propuesta de acuerdo mediada por Qatar y Egipto? Bueno, Qatar y Egipto vuelven a mostrarse una vez más como los grandes mediadores y yo diría incluso que únicos mediadores en este conflicto. Lo que ocurre es que desde el final de aquella tregua que acabó el 1 de diciembre, en la cual hubo un intercambio de cautivos por presos palestinos, prácticamente esta mediación no ha tenido ningún éxito si exceptuamos este reciente acuerdo que ha habido para la entrada de medicinas, algunas de ellas dirigidas a los cautivos en manos de las facciones palestinas. Pues bien, parece que los cautivos realmente son ahora mismo el tema central de esta posible nueva propuesta y de hecho Estados Unidos ha enviado a uno de los asesores de Joe Biden, que está en camino. Primero irá a Qatar y después irá a Egipto en una visita que tiene por objetivo central precisamente el intentar acelerar los contactos para que haya algún tipo de acuerdo y se pueda conseguir un nuevo intercambio entre las dos partes. Algo muy complicado porque desde Hamás se han dejado muy claro que sobre todo lo que respecta a la liberación de los soldados que tienen en su poder, no piensan hacerlo hasta que no termine la guerra, hasta que Israel no dé por terminada la operación. Y es que los islamistas, la única arma que les queda ahora mismo en su poder para intentar presionar a los israelíes son precisamente los cautivos, los más de 100 cautivos que tienen en su poder, especialmente esos prisioneros de guerra que son los soldados. Perspectivas nada alentadoras por parte de Hamás, pero tampoco por parte de Netanyahu. La negativa parece ser rotunda, mientras este fin de semana también hemos visto declaraciones contradictorias de Joe Biden y de Netanyahu sobre la postura hacia la llamada solución de 2 estados. ¿Hay realmente espacio para interpretaciones aquí? Bueno, podemos hablar de palabras, pero realmente si nos atenemos a los hechos no hay ningún espacio para interpretaciones. Lo que vemos es que alegan de una parte y otra que ha podido haber un problema con las traducciones, que uno quiso decir una cosa pero que se ha traducido otra cosa. Si vemos la realidad sobre el terreno, lo que ha hecho Netanyahu es describirla perfectamente. Solamente hay un Estado, que es el Estado de Israel, y ahora mismo con la situación que hay en Cisjordania, con la ocupación avanzando a unos niveles pues espectaculares, tal y como reflejan los informes de Naciones Unidas, y una franja de Gaza absolutamente destrozada después de estos 4 meses de guerra. Pensar en la implantación de un Estado palestino es ciencia ficción. Por otro lado, las presiones que llegan desde el exterior son palabras. No hay ningún tipo de medida política concreta, práctica por parte de Estados Unidos, que es el único actor que tiene capacidad de poder empujar a que se lleve a cabo una solución de este tipo. No hay ningún tipo de medida política práctica que vaya a llevar a ese camino. Por lo tanto, aquí el que tiene la última palabra es Netanyahu, el que tiene la última palabra es Israel, y ha dicho bien claro que no piensa aceptar un Estado palestino. Era el análisis del periodista y experto en Medio Oriente, Mikel Ayestarán. Mikel, muchísimas gracias. Hasta una próxima ocasión. Gracias a vosotros.
En Estados Unidos, el gobernador del estado de la Florida, Ron DeSantis, renunció a sus aspiraciones de convertirse en el próximo presidente del país días antes de las primarias del estado de New Hampshire. Dio su adhesión al actual favorito en las encuestas, Donald Trump. La campaña de DeSantis no cumplió con las expectativas a pesar de que las primeras encuestas lo proyectaban como un fuerte rival para el expresidente Trump. A pesar de mis divergencias con Donald Trump, por ejemplo, en lo que respecta a la pandemia del coronavirus y a su encumbramiento de Antonio Fauci, es cierto que Trump es superior al actual mandatario Joe Biden. No hay dudas, firmé un compromiso de apoyo al candidato republicano y lo cumpliré. Tiene mi apoyo porque no podemos volver a la vieja guardia republicana de antaño. Y el periodista José Díaz Briceño se encuentra en Washington, donde por supuesto se observa cada movimiento en el trillo de campaña. José, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Bueno, DeSantis era considerado, lo sabemos, el rival más fuerte de Donald Trump en la contienda. ¿Qué tanto sorprende su salida y qué peso tiene el apoyo que ahora le otorga a Donald Trump? Devastadora fue la diferencia de 30 puntos de distancia en las asambleas republicanas del estado de Iowa de esta semana, y eso fue el último golpe que colocó a DeSantis en una posición desfavorable frente a Trump. Hay que decir, como bien se decía, que DeSantis se perfilaba en mayo de este año como un importante, logró acumular $100 millones, se colocaba como adelante dentro de una competencia que buscaba alternativas a Trump, pero justo después de los problemas legales del presidente Trump, los 4 procesos legales, la mayor parte de los votantes del Partido Republicano se empezaron a aglutinar en torno a él, y después de distintas desconexiones con votantes en la campaña, un mal inicio en el lanzamiento a través de la red social Twitter, hoy llamada X, DeSantis terminó con una campaña que no lograba tracción, y eso se vio justamente ahora. Con la salida de Ron DeSantis, José, Nikki Haley se convierte en la principal rival de Donald Trump. ¿Tiene alguna posibilidad de ganarle por la vía regular, por lo menos al expresidente? El estado de New Hampshire, que tendrá esta elección primaria el próximo martes, se presenta como la última oportunidad real, consideran los expertos, de que Nikki Haley pueda ser pues una rival de peso frente a Trump, pues en la mayor parte de los estados que le siguen está muy detrás, pero en New Hampshire está entre 8 y 11 puntos de diferencia, y es por eso que ahí los analistas creen que podría dar una campanada, particularmente porque ahí en las primarias de New Hampshire pueden votar también en demócratas e independientes que se registren de último minuto. Hay que decir también que el propio DeSantis dijo hoy, tratando de marcar la distancia, que Haley representa una vieja guardia corporatista ligada a las compañías del Partido Republicano, y es por eso que ahora se va a ver si el populismo queda en manos de Trump, como parecen decir las encuestas claramente. Estamos a punto de ver momentos decisivos en la campaña por la presidencia de Estados Unidos. El análisis de José Díaz Briceño desde Washington. José, muchísimas gracias. Y pasamos a noticias de América Latina. En Ecuador, la policía capturó este domingo a 68 presuntos miembros de un grupo criminal que intentó tomar el control de un hospital en una localidad de Guayas, en el suroeste del país. Los hombres supuestamente pretendían resguardar a un herido de su organización que ingresó durante la madrugada y que luego falleció por las heridas, según informó la policía. Durante el operativo se incautaron armas de fuego y drogas. También fue allanado un centro de rehabilitación clandestino donde, según la policía, se ocultaban los supuestos miembros de la banda. El operativo se desarrolló en momentos en que Ecuador tiene un estado de excepción con toque de queda nocturno y la declaración de un conflicto armado interno por parte del gobierno. En Perú se registraron protestas por el inicio de la venta virtual de entradas para visitar Machu Picchu. Los manifestantes marcharon por las calles y vías del tren del distrito de Machu Picchu Pueblo en rechazo a la venta en línea de las entradas que el gobierno gestionó a través de una empresa privada para recuperar ingresos y reavivar el turismo después de la pandemia. Machu Picchu, patrimonio cultural de la humanidad desde 1981, recibe unos 4.500 visitantes por día. Cerró temporalmente en septiembre por el desgaste de sus elementos líticos por el número de visitantes. Y nos despedimos con estas espectaculares imágenes. Lo que estamos viendo es un asteroide en llamas cruzando este domingo el cielo de Berlín. Los astrónomos apenas descubrieron el asteroide horas antes de que alcanzara la atmósfera. La NASA, por su parte, alertó de este fenómeno en la red social X, antes Twitter, aunque lo definió como bola de fuego inofensiva.
Es posible que algunos de los fragmentos de este pequeño asteroide hayan quedado intactos y que en estos momentos estén esparcidos a unos kilómetros al oeste de la capital alemana de Berlín. Con esto despedimos esta edición de DW Noticias. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en una próxima edición o cuando ustedes gusten en dw.com o en nuestras redes sociales buscando DW Español. Soy Javier Arguedas junto a todo el equipo que trabaja este domingo para ustedes aquí en Berlín. Hasta la próxima. Que la pasen bien.